La tertulia del mundo que viene. Bueno, tenemos la primera baja. Ya imaginábamos que con el ataque de la gripe y de los virus esto iba a ocurrir. Ángel Sanz, sin embargo, ha entrado con un virus, lo cual indica que él está fuerte, pero no todos estamos tan fuertes como él. Entonces a Susana Lluna le hemos dado fiesta porque está ya como embutida en una serie de mantas y una serie de microorganismos que le impiden estar presente en esta tertulia. Pero, como siempre tenemos gente, pues aquí vamos a estar hoy con una tertulia enteramente masculina y espero que nos perdone el público que sea. No sé si el femenino o el masculino. José Sánchez Lavella, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí otra vez y bueno, a ver si mantengo fuerte y no caigo con el virus este que se ha extendido en el equipo. Lo importante es que Susana no esté aquí pegándonoslo al final. O sea, yo creo que es un acto de responsabilidad. Sí, totalmente. Ahí lo has dado. Miguel Ángel Moliné, ¿cómo estás? Encantadísimo otra vez de estar aquí. Pagada la novatada ya te tenemos aquí. Te hemos conseguido acercar el micro, ya traes la noticia. O sea, con las pilas puestas. Estás integradísimo totalmente. Además vienes con camisa abierta como José, o sea que os mimetizáis perfectamente. Sí, ya hemos hecho un poco de migas, ¿no? Es la manera de hacer equipo. Sí. A mí no me llamáis para tomar la cerveza esa de antes, ¿eh? Actuamos por imitación, si te das cuenta cada vez vamos más parecidos, ¿eh? Y llevamos 2 semanas, no sé qué va a pasar dentro de un mes. Es lo que tiene la relación, ¿no? Somos seres sociales. Efectivamente. Bueno, toma nota, Miguel, que hay que bajarse también con aquí. No, pero ahora os diré que no. O sea, quiero decir que ahora porque os lo he dicho me invitaréis y eso para mí no es un comportamiento adecuado. Si te pones digno es otra cosa. Pero otra cosa es que subáis las cervezas aquí. Bueno, eso es una opción. Que es un tema que tenemos que tratar seriamente. Venga. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy serio, precisamente, que es, y además que Miguel Ángel lo ha tenido que sufrir en sus carnes, que es cómo podemos paliar de verdad el desempleo juvenil. Pero antes de eso, como siempre, os pregunto por qué os ha llamado la atención esta semana. Así que, señor Lavella, por Sánchez Lavella. Mi madre encantada. No, tu madre encantada, sí, pero no. Yo creo que a los dos progenitores hay que tenerlos contentos. Por antigüedad te toca a ti comenzar. Bueno, a mí hay una noticia que me ha llamado especialmente la atención esta semana y viene un poco al hilo del fenómeno Hawkers, que todos reconoceréis, que es la empresa esta, la startup, que ha hecho unas gafas de sol a través de... y que las ha vendido pues prácticamente ya 1 millón y pico de unidades por todo el mundo. Sí, factura 15 millones de euros. Pues la semana que viene, si no pasa nada, vamos a hablar con ellos. A 30 euros la pieza, la verdad es que ha sido muy viral y pues bueno, una forma muy gráfica de cómo unos emprendedores desde la nada y con poco capital pueden agudizar el ingenio y crear una empresa sólida y fresca. Pues bueno, a lo que iba, hay una empresa que se llama Pompey, que es así formada por 4 personas. Pompey con dosis, ¿no? ¿Perdón? Con dos is al final. Te lo digo porque hay aficionados al fútbol que escuchan este programa y Pompey, el Tito Pompey, con una I jugó en el Real Oviedo. Pero no tiene nada que ver con él. En este caso es con 2 I latina. Bueno, pues han sacado unas zapatillas que se llaman Hype, con HYPE, y las venden a 50 euros. Lo hacen totalmente online. Y la particularidad que tiene es que la mayoría de sus clientes, en este caso un 85%, les viene por Instagram. ¿Cómo comenzaron estas personas? Pues muy fácil. Se dice que la necesidad agudiza el ingenio y en este caso no fue distinto. Tenían 18.000 euros. ¿Qué hicieron 4 personas jóvenes para lanzar con 18.000 euros un proyecto? Escúchame, que 4 personas jóvenes tengan 18.000 euros ya es noticia en sí, ¿eh? Efectivamente. Supongo que los canales de financiación serían los de los Full Friends and... ¿Cuál es el Sí, Full Friends and Family. And Family, efectivamente. Locos, familia y amigos. Pues las 3 Fs. Pues aquí supongo que sería una conjunción de ambos, o de los 3. La cuestión es que, bueno, fueron con ese capital, fueron a hablar con una empresa de Elche, encontraron una empresa que les podía hacer el zapato que ellos querían y les dio para fabricar 350 zapatillas. Bien. Es un número bueno. Lógicamente sabían que no podían asumir costes fijos, como podían ser el de tener una tienda física, y apostaron por hacerlo íntegramente a un nivel viral y por internet. ¿Cuáles son sus canales que han utilizado? Bueno, pues ellos lo que querían hacer es hacer ruido en internet.
Utilizaron Facebook, Instagram y Snapchat. Muy bien. Básicamente Instagram. Las zapatillas tienen una particularidad y es que están personalizadas. Es decir, las que tú compras tienen un bordado, algo especial que las diferencia del resto. Con lo cual, claro, eso genera una marca de distinción y una genuidad que a la gente le atrae. Y luego los mecanismos para atraer al público también son muy frescos. Por ejemplo, Snapchat, lo que es la publicidad tan solo dura unos segundos. Sí. Y aún genera más la ansiedad o esas ganas de entrar a verlo. De entrar a verlo, ¿no? Y es un poco esnovismo, si me apuras, pero bueno, es una política muy acertada de cómo atraer esa demanda hacia ti. Mira, el año pasado entrevistamos a una marca valenciana que se llama El Armario de Lulú, que empezó haciendo a mano collares y pulseras que eran totalmente artesanales porque cada una era diferente y empezó vendiéndolas en su web. Sí. Y después de venderlas en su web, viendo que se acababan inmediatamente, tuvo que ir ampliando hasta que al final empezó a hacerlas a mayor escala. De las pulseras y los colgantes se pasó a zapatos, a bolsos, a vestidos y a abrigos, y ahora mismo facturan más de 1 millón de euros y acaban de abrir 3 tiendas, una en Barcelona, una en Palencia y una en Madrid. Pues el modelo que quieren replicar estos 4 emprendedores va un poco en esa línea, ¿no? Ellos han empezado con las zapatillas, hacen hornadas de 350 y conforme se acaban hacen otra hornada de 350. Van por las 400, han vendido ya unas 13.000 zapatillas y están en un volumen de prácticamente 500.000 de euros. Están empezando ya a abrirse al mercado exterior. Y la evolución natural que ellos mismos reconocen es la de generar su propia marca de marca de ropa. O sea que, digamos que empezamos por un complemento para acabar siendo un todo. Efectivamente. Es decir, conclusión, agudizar el ingenio en una fase muy inicial en la que digamos que el músculo financiero no es tan potente como pueda ser posteriormente, y una vez ya el producto está afianzado ya busca otras vías de crecimiento. Y hacerlo además a través de redes sociales. Sí, aquí el tema es muy viral. Para ellos el trabajo se lo hace la gente. Claro. Es decir, el marketing lo hace la gente. Ellos han creado un producto muy viral y que genera pues una fidelización por parte de sus usuarios. Claro. Tú puedes tener las zapatillas 323 de... Van a ser las únicas que haya en el mundo. Efectivamente. Y Realmente el modelo de negocio, vamos a llamarlo así, no es nuevo. Ya hay ejemplos de customización de diversos productos. Nike lo hizo en su momento también, no sé si lo sigue haciendo ahora mismo. Yo te voy a poner un ejemplo. Múnich, hubo un momento al estilo Hawkers, porque tú sabes que Hawkers puedes personalizar las gafas, ¿no? Múnich decidió que la gente a través de Internet podía diseñar su propia zapatilla. ¿Qué es lo que hizo Múnich? Tuvo un estudio de mercado gratuito de cientos de miles de personas que le permitió, en función de los diseños de zapatillas que ellos buscaban, ver cuáles eran los que más se repetían y directamente comercializarlas. Sin embargo, José está haciendo referencia a un término que yo entiendo que es muy interesante y que se engloba perfectamente dentro de lo que sería el marketing 3.0, que Kotler ya ha definido junto con otros colegas, y que es precisamente lo que tú has dicho. Ya no se trata de una estrategia en redes, sino qué es lo que está diciendo la gente y cómo te están recomendando y te están haciendo el trabajo de marketing por sí mismo, ¿no? Entonces, realmente el mérito que tienen estos emprendedores es, punto 1, gastarse poquito dinero y hacer que los demás te hagan la publicidad. Bueno, al final es lo que hablábamos la semana pasada en la tertulia con el trabajo, que el boca a oreja funciona para que alguien consiga empleo y es lo que más acaba funcionando, más allá de los portales o incluso de las agencias o hasta de los servicios públicos que puedes tener. Pues a 50 euros las zapatillas, ya sabéis, podéis tener una zapatilla propia, totalmente personalizada y bueno... Nada, contribuir al crecimiento de una empresa española, que tampoco es poco, ¿eh? Bueno, no les queda mucho para que los entrevistemos aquí, ¿eh? Vamos a ir a por ellos. Sería algo interesante. Además, ellos tienen una diferenciación con Hawkers y hablan de que ellos dan un producto de calidad en cuanto a lo asocian quizás a algo más de prestigio. Sí. En cuanto a las prestaciones que tienen las zapatillas, reconocen que no es un producto barato, con lo cual le están dando también una imagen de valor o de posicionamiento en la imagen que la gente puede tener. Posicionamiento premium. Efectivamente. Es decir, esto mola y encima solo lo tienes tú. Claro. Pero no es lo suficientemente caro como para que no quieras comprarlo. Efectivamente. Claro. Y date prisa porque queda muy poquito. Exacto. Y además estás viendo el número como si fuera un countdown. 21.000 seguidores tienen ya en Instagram y es el core business de ellos, donde actúan directamente.
Es curioso, ¿eh? Y por cierto, dicen que Twitter no lo utilizan. Ya lo sé, y eso me llama mucho la atención. Twitter está de capa caída últimamente. Twitter, yo vuelvo a insistir, yo soy muy tuitero y creo que para muchas cosas es muy útil, pero es verdad que a nivel publicitario Facebook se lo come y a nivel de marca visual Instagram se lo come. Y eso es así. Entonces Twitter todavía ahí necesita, porque sus Twitter ads realmente no son tan efectivos. Twitter ahí necesita dar un salto que estoy seguro que están pensando en darlo. Claro, es que esto es muy gráfico, es muy visual. Claro. Entonces ahí se pierde quizás esa connotación, ese gancho, ¿no? que permite otras redes. Bueno, mira el cambio que tenemos, porque tú siempre vienes con tus papeles pulcros, coloridos. Es verdad que reventando un poco el medio ambiente, todo se ha dicho. Pero reciclo. Sí, no lo dudo. Y aquí tenemos a Miguel Ángel, que se viene con su tablet, ya toda preparada, además con un boli. Yo no gasto papel. Con un pen y no hace falta papel, hay una plataforma que se llama así. Y desde ahí nos va a contar qué noticia le ha llamado la atención esta semana. Pues mira, como sabía que íbamos a hablar un poco de empleo juvenil o de desempleo juvenil, tenemos las dos caras de la misma moneda, pues me ha llamado la atención unas declaraciones de la ministra Fátima Báñez esta semana, según la cual asegura que la contratación indefinida de menores de 25 años está creciendo en España a un ritmo anual del 19,5%, lo cual es una gran noticia, de forma y manera también de que cuadruplica el crecimiento que está teniendo el resto de Europa. Bueno, pues yo me congratulo. A mí me gustaría tener más datos, ¿verdad? Porque, sí, claro, hablar de porcentajes y no hablar de términos siempre queda absolutos, bien, claro. Pues bueno, también puede. Pero en cualquier caso es una buena noticia y creo que ha sido una buena manera de dar pie a explicar un poquito qué significa la garantía juvenil. Porque mucha gente ha oído hablar de la garantía juvenil, sin embargo. Yo no he oído hablar de ella, fíjate. No has oído hablar de ella, con fíjate. Lo cual te agradeceré que me lo expliques. Pues sí. Además, tengo que decir que, bueno, lo voy a explicar y a partir de ahí, si queréis, iniciamos debate. En un momento dado, en la Unión Europea se forma una comisión que se llama JAY con Y, que sería la Youth ¿cómo era? Employment Initiatives, ¿vale? Y a raíz de ellas pues se establece una estrategia de empleo juvenil. Se reparten fondos para todos los países miembros y se establecen una serie de ejes de actuación y a la vez de objetivos que se tienen que cubrir, y eso implica pues la asignación de fondos. Para no hacerlo largo, bueno, pues España tiene su propia asignación y luego esa asignación se hace a través de un organismo que se llama WAFSE, que está ubicada en el Ministerio también de Empleo, y se asignan a las comunidades autónomas. Nuestra comunidad, para el periodo de ejecución, que es 14-18, si no recuerdo mal, porque son 4 años, tiene asignados 100 millones de euros. Es bastante dinero. Que es mucho dinero. Bueno, ¿y a quién va dirigido eso? Bueno, pues va dirigido, en principio, a menores de 25 años. Mayores de 16 y menores de 25 años que ni trabajen ni estudien. Los ninis. Los famosos ninis. Sí. Los famosos ninis. Bueno. ¿Y en qué se usan esos fondos? Es decir, ¿qué se hace con ellos para que esta gente pueda trabajar? Esos fondos son para la aplicación de políticas activas, ¿no? Las políticas activas son aquellas que ejercen todos los gobiernos autónomos en sus correspondientes servicios públicos de empleo. Te voy a primero a explicar un poquito cómo se puede uno apuntar ahí. Yo recomiendo a cualquier padre que esté escuchando y que tenga a su hijo en esa situación que le anime a que se apunte, porque luego veremos que tiene campos de aplicación importantes. También las empresas tienen sus buenas bonificaciones y bueno, pues al final son incentivos que propician que los jóvenes se estén contratando. Para apuntarte en la garantía juvenil, primero te tienes que activar, y lo puedes hacer ya sea por vía telemática o ya mediante una solicitud, la típica solicitud en papel, y con eso vas a conseguir un usuario y una contraseña, ¿de acuerdo? Si lo haces por vía telemática, pues lo puedes hacer mediante un certificado digital o con el DNI electrónico, y si presentas la solicitud, pues en cualquier centro de
de oficina de registro de la Administración General del Estado, lo presentas y a continuación pues ya te contestan y te mandan un correo electrónico en el que te dan esos datos. Bueno, te dan un link. Sí. Con ese link te vas a la web, ¿correcto? Sí. Y en esa web pues ya metes tus nombres de usuario, te dan una contraseña, ¡pum! Al final te das de alta. Sí. ¿De acuerdo? Y bueno, pues en ese momento tú empiezas a recibir ofertas del catálogo de cada una de las comunidades, de los servicios de empleo. ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste ese catálogo? Pues tienes acciones prioritariamente de orientación, de formación y de fomento de empleo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues dices, tengo un curso que me va a enseñar a trabajar con Office y me va a aumentar mi empleabilidad, pues en el tema administrativo. Pongo un ejemplo que me lo estoy inventando. Sí, sí, pero bueno, de alguna manera, pues lo que estás haciendo es proporcionar a esa persona, primero, que no esté en casa parado, que se esté formando y con una cosa útil que luego le va a poder dar una mayor empleabilidad, como decíamos. Y en definitiva, pues todo ese tipo de cositas que hay que hacerlo. A ver, hay un problema grave, y es que los ninis son ninis por definición. Claro. Y esos no se apuntan. Es decir, y aquí voy a cómo paliar el desempleo juvenil. Yo tengo 37 años, quiero decir, ya no soy juvenil, ni cadete, ni infantil, pero he conocido gente muy joven. Eres senior. Gente joven que sale de la universidad, formada, que entró con 18 y ahora los grados son de 4 años, con lo cual sale con 22, y no tiene la perspectiva de qué hacer con su vida, porque ya no es en el mundo del periodismo. En el mundo de la arquitectura tú no sales y te están firmando contratos ya, ni en el mundo de la abogacía, ni del derecho. Entonces, esa gente que sí que está formada, que seguramente sea nini porque deja de estudiar, no porque no estudie, y que sea nini porque no trabaja, porque no encuentra cómo hacerlo, ¿cómo se pueden reinsertar en el mundo laboral cuando hace 20 o 30 años el discurso era no te preocupes que si haces esto vas a tener trabajo? Pues se tiene que hacer creando herramientas, como te decía, que propicie la entrada en mercados emergentes de empleo. Te voy a poner un ejemplo. En el año pasado montamos una formación en TICs. Sí. Para quien no conozca la terminología, son tecnologías de la información y comunicación. Pero en TICs muy determinadas. Se trataba de cursillos de homologados, porque los impartían empresas del calibre de Microsoft, del calibre de las primeras marcas, porque necesitaban desarrolladores de esas lenguajes de programación. Sí, que no existen. Aquí nos lo dijo Juan Luis Hortelano. Hay una serie de trabajos a los que no puede acceder nadie porque no hay nadie con la preparación adecuada. Pues ahí tenías a Oracle, tenías, como te digo, Microsoft, tenías a todas las grandes. Se llegó a un compromiso con ellos, estuvimos negociando para que tuvieran un certificado expedido por ellos, pero además que los cursos que dieran realmente tuvieran luego una inserción. A ver, nosotros haciendo esto no habíamos inventado la rueda. Esto ya se venía haciendo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Los resultados allí ya eran apreciables porque tenían una inserción del orden del 90 y pico %. Fíjate. O sea, que decirse que esas cosas son las que hay que hacer. Hay que buscar mercados emergentes, que es lo que decías tú. Sí. Mira, me voy a ir al otro lado, ¿vale? José, en el mundo del derecho al final hay juniors y hay seniors. Y yo creo que eso va a seguir ocurriendo. Y mal que bien, la gente joven podrá ir entrando por ese lado, porque además hay mucha gente en el derecho que se quema de las horas que hay que hacer, con lo cual entra un junior que no le importa hacer horas y esto es una rueda, ¿vale? Pero me voy, por ejemplo, a tu segunda faceta, que es el coaching. Yo soy economista, ¿eh? Sí. Derecho, economía y, bueno, al final... Antes hablábamos... Ahora psicología también. Claro. Antes hablábamos del tema, que aquí la multidisciplinaridad... Pues, está a la orden del día. Hay que ser transversal. Claro, pero me voy al otro lado, al del coaching. Hay mucha gente que se interesa por el coaching, gente de muchos estratos de edad, pero sin embargo, yo veo difícil que alguien confíe en un coach si lo ve joven. ¿Tú crees que un coach puede ser bueno con 22 años? ¿Que te puede ayudar
a transitar por tu vida si tú tienes 35, no habiendo vivido una serie de cosas que en teoría deberían darle la experiencia? Hay gente que tiene habilidades innatas y lo lleva en la sangre. Hay gente que es un excelente comunicador con 20, con 30, con 40. Hay gente que quizás necesita otro tipo de formación o de experiencias para tener ese bagaje. Para algunos casos concretos, o por ejemplo en tema de empresa o en tema de dar un enfoque mucho más macro, quizás la experiencia sea un grado, como todo. Pero yo no descartaría por edad. La gente tiene mucho talento, tiene creatividad, tiene también formas de acceder o de pensar distintas a las que podamos tener personas de otras generaciones. Por lo tanto, no creo que sea un elemento diferencial. Y un poco al hilo lo comentabais antes y rescatando un poco el comentario que ha comentado Miguel, yo pienso que no es tanto lo que se ofrece. Los ninis, por ejemplo, existen en todos los países. Sin embargo, nosotros tenemos aquí un desempleo juvenil del 50%. En Alemania tiene un 7,2%. ¿Qué pasa? ¿Que los ninis alemanes son distintos que los ninis españoles? ¿Por qué no nos miramos un poquito al ombligo y pensamos que no estamos haciéndolo bien nosotros? Claro. Yo creo que aquí, desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es como una especie de clúster, ¿no? Entre lo que es el sistema educativo, lo que es la universidad, lo que es el sistema empresarial y lo que es el Estado. Es decir, buscar una conjunción o una armonía entre todos esos, elementos que van a preparar a esa persona para que no haya ese gap o esa diferenciación entre lo que estudian y lo que luego se van a encontrar en el mercado laboral. Y eso pasa, pues, insisto, por políticas de inserción en el empleo, por favorecer los primeros empleos, porque la universidad tenga un enfoque práctico y creativo y que prepare a las personas para que puedan dar su mejor versión a la universidad. Y también estructural, porque claro, insisto, todas estas variables están dentro de una coyuntura, que en este caso es la sociedad española, que no estamos haciendo las cosas bien. Déjame que te dé un dato porque yo creo que va a ser ilustrativo para todos. Mira, datos de la Comunidad Valenciana, que son los que yo conozco porque son los que hemos trabajado. Se calcula que el número de ninis en la Comunidad Valenciana, cuando hablo de ninis, hablo de menores de 25 años, mayores de 16. Lo que la EPA recoge como población activa, ¿no? Pero sin embargo, el empleo joven, lo que tradicionalmente se ha hablado como empleo joven, esa horquilla la adelanta hasta los 29 años, los 30 no cumplidos, ¿correcto? Hay becarios de 30 años. Vale, entonces, nosotros en Madrid hicimos mucha fuerza para que las personas que estaban de 25 a 30 años también se beneficiaran del sistema de garantía juvenil. Pero eso no es lo que quería contar. Las personas de entre 16 y 25 años que se calculaba, se estimaba, que habían en la Comunidad Valenciana, eran en torno a 80.000. ¿Vale? De esas 80.000, la mitad, 40.000, estaban inscritas en el Servicio Valenciano de Empleo. Quiere decirse que habían 40.000 personas que ni siquiera habían hecho el esfuerzo. Ni se lo planteaban. Ya. Es un tema de comunicación. Entonces, es un tema de mentalización, porque estoy completísimamente de acuerdo contigo en que pues, tienen que ver las universidades, tienen que ver los gobiernos, tiene que ver muchísima gente y tiene que ver muchísimo los padres. Porque al final se trata de un tema de educación. Sí, pero por eso es lo mismo. La educación puede ser formal o, digamos, no formal, en este caso la familiar. Bueno, pues mira, ahí para cerrar os lanzo una pregunta. Supongamos que hay una recuperación real a 3 o 4 años de la economía española. Vamos por ahí, ¿eh? Los brotes verdes van saliendo. Tú, como economista, obviamente no vas a acertar, que es lo que hacen los economistas. Pero es evidente. Sí, pero bueno, yo ya estoy viendo... Es lento, pero sí. Fincas que se construyen y... se está reactivando la economía. Ahí voy. ¿Va a haber trabajo en el sector de la construcción? Va a haber. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a poder evitar de nuevo que esa generación caiga en el error de irse a trabajar otra vez al sector de la construcción? Porque va a haber trabajo como gran alternativa, sabiendo que la mayoría de la gente que ha cogido la crisis a lo bestia es la que venía de ahí. ¿Cómo se puede evitar por parte de las instituciones, de las universidades o de la sociedad? A ver, yo creo que el propio mercado va a hacer una labor de no llamada. O sea, hace una labor de llamada porque al final es trabajo, es un trabajo para el cual no se requiere estar demasiado cualificado, sí, que podría obligarse a estar cualificado,
Esa podría ser. Un camarero hoy tiene que hablar 2 idiomas, ¿eh? No, pero, o sea, quiero decir pero ¿por qué un albañil no ha pasado primero por formación profesional? Claro. Por ejemplo. Bueno, pero sin embargo, no va a haber tantísima demanda de mano de obra como la había antes. Quiere decirse que no vamos a tener tantísima gente empleada en construcción. Punto. No digo más. José, para concluir. Bueno, la construcción, como tú bien dices, es un indicador adelantado de la economía y, por desgracia o por suerte, en España, junto con el sector servicios, es lo que mueve. Yo vuelvo un poco a lo que he citado antes. Aquí tenemos que introducir reformas estructurales y dotar a la estructura española de empresas sólidas que apuesten por I+D, de base tecnológica, es decir, por lo que requiere hoy en día pues una economía saludable. No hace falta más que mirar Alemania, Holanda, los países nórdicos. Como conclusión, si caemos en el error de basar todo nuestro talento, toda nuestra fuerza de imaginación y de ingenio que pueden tener estas nuevas generaciones en los mismos sectores, vamos a recurrir vamos a estar en el mismo caso. Es decir, trabajo precario, mucha rotación y unas políticas que que no van a tener ningún trasfondo en lo que es la economía real. Porque vivimos en el cortoplacismo, es decir, o entramos de lleno y hacemos reformas realmente estructurales, y ahí el gobierno es el que tiene mucho que decir, y también entramos también en la educación, en que hay otras formas de construir, de generar negocio y de generar ideas, como pueda ser los sectores que he comentado antes, o vamos a estar en un bucle, y esto va a ser endémico. Y ahí también los servicios públicos de empleo tienen que aportar su granito de arena. Concretamente, nosotros implanté un servicio de asistencia a emprendedores en todas las oficinas de empleo, en la cual se informaba y formaba para ser emprendedor, para ser autónomo. Vamos a hablar con propiedad, ¿vale? Porque sí que es cierto que venía gente que decía, yo quiero ser autónomo, me quiero montar un bar. Entonces, claro, el técnico, que ya se le había formado previamente para poder explicar todas las cosas, le decía, vale, de acuerdo. Esto, ¿tienes claro dónde lo vas a poner? ¿Has hecho te has recorrido a ver cuántos bares tienes alrededor, si tienes gente, si no tienes colegios, si tienes cuál? ¿Te has hecho 4 números para ver la inversión inicial? Y todas esas cosas ya se les enseña. Sí, pero ahí, por ejemplo, perdón que interrumpa, parte del Estado debería de potenciar con políticas seccionales aquellas áreas que quiere incentivar. Si tenemos un bar por metro cuadrado, quizás la ayuda más deseable no sea en ese sector, sino aquel que quiera montar algo de tecnológica, que quiera investigar sobre algún campo y que no se nos haga ir todo el capital humano y el talento al extranjero. Es que me has cortado. Disculpa. No, quiero decir que el nivel de información y formación pues era a nivel global, ¿no? Eso iba de una manera escalonada en función de los proyectos que se podían hacer, pero en definitiva también lo que se hacían en sesiones grupales en las que se explicaba cuáles eran los clústeres de mayor crecimiento que estaban habiendo en cada momento, porque bueno, pues estaban muy en contacto con agencias locales de desarrollo, porque cada comarca, cada municipio pues tiene su propio clúster, y esas cosillas son las que se iban explicando. Ahí me enteré que las funerarias pues es un negocio en alta. Hombre, ya te lo digo. con los sustos que le dan a la gente, y no creo que quiebren, ¿eh? Por desgracia. Pero bueno, ya estamos hablando de los superhumanos y de que viviremos 150 años. Ya veremos qué pasa, no sé si nos va a tocar. Yo, como última noticia, si me permites un apunte al hilo de lo que hace por algunos organismos a nivel institucional más macro, están diciendo para reactivar lo que es el desempleo juvenil. El Fondo Monetario Internacional pone el énfasis en la reducción del salario mínimo interprofesional. Sí, pero la gente del Fondo Monetario se lo ha reducido, el suyo, al salario mínimo interprofesional. Me gustaría saberlo. Lo dicen como forma de entrada y para habilitar una mayor rotación junto con el resto de políticas que haya. El mínimo es el mínimo, lo que pasa es que luego no se debe acotar tanto el máximo. A mí me encantaría que la gente que promueve que el salario mínimo baje, viva con el salario mínimo. Y entonces, luego, que vuelvan a promulgar las leyes de las que hablan. Yo estoy con David, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Además, dicho desde un punto de vista liberal. He citado, ¿eh? No es que no, pero bueno. Te van a caer a ti, como economista. Pero vamos a ver, eso se podría plantear en un momento en que tú puedas tener un empleo indefinido
y que digamos y que vayas creciendo, ¿no? Exactamente, que tengas una cierta estabilidad y entonces ya pues podemos entrar, pero desde el momento en que estamos teniendo un empleo con muchas altas y bajas en la seguridad social para el mismo contribuyente, pues bueno, quiere decir que no tiene un empleo realmente consolidado. Entonces ahí no se puede hablar de salarios mínimos porque sencillamente no estás generando riqueza. Pero también un apunte. Tenemos que pensar que el mundo ha cambiado. El mundo que viene no es el anterior, no es un trabajo de por vida. La rotación y la flexibilidad del mercado laboral también implica esa rotación. Pero eso no significa que con menos salario puedas vivir, ¿eh? Pero no con precariedad. O sea, claro, es que ahí vamos. Ahí está el matiz. Claro, ahí es donde voy, que tiene que haber un equilibrio. Efectivamente, pero que no es el trabajo de por vida desaparecido, que la gente destierre esa imagen o ese paradigma como algo real porque no existe. Hay que reinventarse cada vez más y fluir con el mercado. Bueno, pues a ver si el trabajo de por vida desaparece, pero el sueldo de por vida no, que es algo que está muy bien. No, yo lo que diría es no es que el trabajo de por vida ha desaparecido, sino que las posiciones de por vida han desaparecido. Eso me gusta, porque es la verdad. Alguien puede trabajar toda su vida sin haber tocado el paro jamás. Debe hacerlo. Y seguramente no vaya a hacer en absoluto lo mismo dentro de 3 años, dentro de 5, dentro de 7 y dentro de 9. Yo termino con esto. Cuando estudiaba, tú sabes que yo soy ingeniero industrial. Sí. Cuando estudiábamos en los últimos años de carrera nos decían qué malo es que un ingeniero se pase toda la vida en una misma empresa, porque se muere con la empresa y no tiene una visión global de lo que es el resto de la industria. Sí, señor. Bueno, pues vamos a promulgar la vida, incluso de los ingenieros industriales y los economistas. Sí, son gente que a pesar de todo está en esta tertulia. Somos como es, males necesarios. Sois males necesarios. Y conocidos. Chicos, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un placer. Igualmente, hasta luego.